Considera esta notificación oficial. Señor Morales. Su chalet está reservado para el retiro anual de la comunidad de propietarios el próximo mes. Capacidad para 100 invitados. El incumplimiento conllevará multas. La voz de Mercedes Ruiz tenía ese tono engreído que se oía incluso desde el otro lado del jardín. Sin necesidad de megáfono. No me entregó la carta, me la estampó contra el pecho como si fuera un insulto personal. Detrás de ella. El jardinero que había arrastrado fingía examinar mis setos. Ya midiendo un espacio que no le pertenecía. Ni siquiera parpadeé. Ese chalet es una instalación comunitaria. Mercedes. Y acabas de reservar el único lugar de esta urbanización que no pertenece a tu junta. Mi voz salió firme. Incluso ante la sonrisa que ella había ensayado durante días. Sus uñas repiquetearon sobre el papel. Pero la sonrisa flaqueó. Le había dado algo que no esperaba, resistencia basada en hechos. No en miedo. Si alguna vez has sentido esa oleada de poder al plantar cara a los abusones, quédate hasta el final. Esta confrontación se va a convertir en una lección magistral de cómo devolver los golpes. Ella intentó recuperarse. No puedes luchar contra los estatutos. Su tono era ligero. Despectivo. Como si yo fuera solo otro vecino gruñón. Pero entonces le hice saber que había calculado mal. Yo construyo estatutos en hormigón. Mercedes. Soy ingeniero estructural. Llevo 20 años leyendo reglamentos y normativas municipales. Acabas de intentar apropiarte del único chalet de esta urbanización que existía antes de que vuestra comunidad de propietarios ni siquiera existiera. No levanté la voz. No hacía falta. Sentía como su compostura se desmoronaba y los hombres detrás de ella evitaban mi mirada. Sin querer quedar atrapados en medio. Miré hacia atrás. Al chalet, el revestimiento de madera de cedro. El columpio del porche que todavía chirriaba cuando el viento soplaba desde el lago. El abuelo de mi difunta esposa Elena había construido aquella chimenea de piedra con sus propias manos. Y cada Navidad desde que Lucía nació. Nos sentábamos alrededor de ella con chocolate caliente. Escuchando historias más antiguas que los árboles. Cuando Elena falleció, el chalet se convirtió en el único lugar donde su voz aún resonaba. Mercedes pensaba que se estaba apoderando de un local. Pero en realidad intentaba arrebatarle a una familia su último lazo con el pasado. Esto no va de un edificio. Dije en voz baja. Va de recuerdos. Esa chimenea ha resistido 3 generaciones. Mi hija creció bajo su calor. ¿Crees que estás organizando un fin de semana de convivencia? En realidad estás intentando borrar un legado. Mercedes resopló como si hubiera dicho algo sentimental en vez de irrefutable. Pero yo no vacilé. Me habían subestimado antes. Me habían arrinconado personas que confundían control con poder. Y cada vez había encontrado la grieta en su armadura. Esta no sería diferente. El papel se arrugó bajo mi mano. Pero no volví a mirarlo. No hacía falta. Ya sabía suficiente. Mercedes había entrado en mi propiedad creyendo que era suya. Esa arrogancia sería su perdición. ¿Desde dónde me estás viendo? Pregunté. Dejando que las palabras flotaran. No para ella. Sino para cualquiera que alguna vez se haya enfrentado a alguien como ella. Porque esta no era solo mi pelea. Era la de todos los que alguna vez les han dicho que se callen. Firmen el papel y dejen ganar al abusón. Di un paso adelante y le devolví la notificación a las manos. Has elegido el chalet equivocado para reclamar. Mercedes. Y cuando esto termine, todo el mundo aquí sabrá exactamente lo equivocada que estabas. La dejé allí de pie sobre la grava. Muda de asombro. Los jardineros arrastraban los pies. Esperando órdenes que nunca llegaron. Mercedes había lanzado la primera piedra. Yo estaba a punto de derribar el muro entero.
No miré atrás mientras me alejaba por el camino de grava hasta el parque junto al lago. Las consecuencias de su arrogancia ya me miraban a la cara. El tablón de anuncios comunitario estaba junto al agua. El cristal empañado por el fresco de la mañana. Un brillante folleto ocupaba el centro. Impreso en cartulina gruesa como si ya fuera oficial. En letras mayúsculas anunciaba, retiro anual de la comunidad de propietarios en el chalet Morales. El golpe fue más fuerte que la notificación. Debajo. Puntos detallaban capacidad para invitados. Catering y uso exclusivo de la chimenea histórica. No solo habían reclamado mi casa, habían prometido el hogar de Elena como si fuera un decorado para su espectáculo. Un par de vecinos merodeaban cerca. Leyendo con rostros cautelosos. La señora Fernández, que siempre cuidaba sus rosas con obsesión, se removió incómoda al verme. Otros evitaron mi mirada. Lo entendía. El brazo de Mercedes era largo. Multaba por altura de vallas. Por color de sillas de jardín. Por tener una piragua a la vista. Habían visto lo que les pasaba a los que se resistían. Pero esto era distinto. No se trataba de una piragua ni de un parterre. Se trataba de un chalet construido décadas antes de que existieran los estatutos de la comunidad. Me acerqué y estudié el lenguaje. El folleto no decía, instalación comunitaria. Decía, chalet Morales. Estaban usando el nombre de mi familia para dar legitimidad. Ese fue su primer error. Mercedes había borrado la línea entre lo que controlaba la comunidad y lo que soñaba controlar. Saqué el móvil y fotografié el folleto desde todos los ángulos, capturando cada frase. Algunos vecinos se removieron. Pero nadie se atrevió a quitar el papel. Ese era el efecto que Mercedes adoraba, silencio. Obediencia. Sin embargo, el silencio ahora pesaba distinto. Como la primera grieta en el hielo antes del deshielo. Mientras caminaba por el muelle, escuché fragmentos de conversaciones a mi espalda. Creía que era propiedad privada. Susurró una voz. Otra respondió, ella dice que ahora forma parte de la urbanización. Me detuve en seco. Así empezaba todo. Rumores convertidos en hechos. Repetidos hasta convertirse en evangelio. Si suficiente gente lo creía. Hasta las mentiras echaban raíces. Mercedes lo sabía. No estaba apostando por la ley, sino por la percepción. El agua lamía suavemente los postes. Un sonido con el que había crecido. A Lucía le encantaba este muelle. Corría descalza hasta el final, riendo mientras su madre la llamaba. Agarré la barandilla y miré hacia el lago. Perder el chalet significaría perder ese ritmo. Ese paisaje sonoro tejido en nuestras vidas. Mercedes quería convertirlo en ruido de fondo para sus discursos. Esa idea me tensó la mandíbula. Dejé el muelle y pasé junto al parque infantil donde los niños trepaban por los columpios y toboganes. Sus risas deberían haber sido puras. Pero incluso allí capté retazos de conversaciones de padres sentados en los bancos. Hablaban del retiro. De cómo Mercedes por fin había conseguido acceso a ese gran chalet como si fuera una victoria inevitable. Apreté los puños en los bolsillos. Así actuaba ella, declaraba algo como hecho. Retaba a cualquiera a contradecirla y esperaba que la obediencia se convirtiera en tradición. Pero las tradiciones solo son tan fuertes como la verdad que las sustenta. Y yo tenía la verdad. El chalet era mío. Escriturado mucho antes de que existiera la comunidad. Mercedes estaba faroleando con una autoridad que no poseía. Solo tenía que demostrarlo de forma que nadie pudiera ignorar. El camino de vuelta a casa se me hizo más pesado de lo normal. No dejaba de imaginar a Lucía en el columpio del porche, dibujando en su cuaderno como hacía su madre. ¿Qué le haría perder el único lugar donde aún sentía la presencia de Elena? El pensamiento era insoportable. Esto ya no iba de derechos de propiedad.
Iba de cumplir una promesa que les había hecho a las dos, que nadie les arrebataría jamás lo que el abuelo había construido piedra a piedra. Cuando llegué de nuevo al chalet, Mercedes ya no estaba. Pero los jardineros habían dejado huellas de neumáticos en la grava. Prueba de su intrusión. Pasé la mano por la barandilla del porche para calmarme. Ella había derramado la primera sangre con sus folletos. Ahora me tocaba a mí correr la cortina sobre su fraude. Las huellas aún estaban frescas cuando salí del chalet otra vez. Pero no me detuve en ellas. Sabía que el siguiente movimiento de Mercedes no se haría en mi camino de grava. Se escenificaría donde tuviera público. Donde cada ceja levantada y cada mirada nerviosa jugara a su favor. Eso significaba la sala de reuniones de la comunidad. Si iba a alardear de su autoridad, lo haría allí. Rodeada de vecinos demasiado cansados o intimidados para discutir. El edificio estaba al final de la urbanización. Una estructura baja con revestimiento beige y ventanas altas que nunca dejaban entrar suficiente luz. Dentro, las sillas plegables estaban colocadas en filas y el zumbido de un ventilador de techo intentaba disimular la tensión que ya flotaba en el aire. Mercedes estaba cerca del frente, charlando con dos miembros de la junta como una reina dirigiéndose a su corte. No me miró cuando entré. Ese desprecio era deliberado. Su forma de decir que ya controlaba la narrativa. Tomé asiento a mitad de la sala, ligeramente girado para observarla sin parecer que la estaba mirando fijamente. Entonces vi a Enrique Vidal. Estaba 3 sillas más allá del pasillo. Postura rígida. Manos entrelazadas tan fuerte que los nudillos se le habían puesto blancos. Sus ojos saltaban hacia Mercedes y luego se apartaban como alguien atrapado entre el deber y la conciencia. Había visto suficientes microexpresiones en mi trabajo para reconocer a un hombre dividido en dos. Mercedes abrió la reunión con su alegría ensayada de siempre. El espíritu comunitario lo es todo. ¿Comenzó? Con tono meloso. Enumeró puntos del orden del día sobre jardinería y control de aparcamientos antes de deslizarse suavemente hacia su gran anuncio. Y este año nos enorgullece celebrar nuestro retiro anual en el Chalet Morales. Una instalación que todos podremos disfrutar juntos. La palabra, instalación, me golpeó como una bofetada. Apreté la mandíbula. Pero me mantuve quieto. Al otro lado de la sala, Enrique se removió. Se ajustó la corbata aunque no estaba torcida. Luego se frotó la nuca. Su pie golpeaba el suelo en un ritmo que no coincidía con el discurso pulido de Mercedes. El hombre parecía querer levantarse. Pero su cuerpo no le obedecía. Me incliné ligeramente hacia adelante, estudiándolo. No me miraba a los ojos. Pero el tic en sus hombros me decía que sentía los míos. Mercedes estaba ciega a su inquietud. Se regodeaba con los asentimientos de unos pocos vecinos, fingiendo que el silencio del resto era consentimiento. Pero yo vi algo que ella no, una falla que atravesaba justo su sistema de apoyo. Cuando repartió hojas con los detalles del retiro, me aseguré de coger una. El redactado era aún más descarado que el folleto. Chalet designado para evento de la comunidad. Sin lenguaje condicional. Sin reconocimiento de propiedad. Solo una declaración. Como si repetirlo suficientes veces lo hiciera verdad. Doblé la hoja lentamente. Mis ojos volviendo a Enrique. Su mano temblaba ligeramente al aceptar su copia. ¿Carraspeó? Empezó a levantar un dedo. Luego lo dejó caer de nuevo en su regazo. Sus labios se separaron una vez. Luego se apretaron de nuevo. Cualquiera se lo habría perdido. Pero para mí era tan claro como un plano técnico. Un hombre librando una guerra interna. La voz de Mercedes siguió zumbando sobre catering y distribución de asientos. La sala vibraba con aceptación pasiva. Pero cada vez que decía, nuestro chalet, el cuerpo de Enrique lo delataba. Su rodilla se sacudía. Su mandíbula se tensaba.
Sus dedos arrugaban el papel hasta que se doblaba. No estaba con ella. No del todo. Estaba atrapado en su sombra. Pero la sombra se estaba adelgazando. Cuando la reunión terminó, Mercedes salió en una ola de perfume y autoridad. La mayoría de vecinos se marcharon en silencio, cabizbajos. Enrique se quedó. Alisó su papel. Luego lo dobló con precisión cuidadosa. Como si ganara tiempo. Pasé junto a él hacia la puerta. Lo bastante cerca para captar el leve sobresalto de su respiración. Aún no habló. Pero no hacía falta. Había visto suficiente en la postura de sus hombros y el movimiento inquieto de sus ojos. Enrique Vidal estaba dividido. Y en esa división vi mi primera ventaja real. El silencio de Enrique me siguió fuera de la sala como un eco que no podía sacudirme. No había dicho ni una palabra. Pero su cuerpo había gritado más fuerte que todo lo que Mercedes anunció. Esa grieta en su círculo me dio esperanza. Pero la esperanza sola no la detendría. A la mañana siguiente descubrí hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Me desperté con el sonido de motores fuera del chalet. Neumáticos triturando grava. Puertas cerrándose. Voces amortiguadas pero decididas. Cuando salí al porche, la escena me hizo hervir la sangre. 2 furgonetas de jardinería estaban paradas en mi entrada. Sus remolques cargados de herramientas. Hombres con chalecos reflectantes descargaban rastrillos y cortasetos como si prepararan un proyecto oficial. Mercedes estaba junto a los escalones del porche. Portapapeles en mano. Expresión engreída. Buenos días, Alejandro. Me saludó alegremente como si fuéramos vecinos tomando café. Estamos preparando el terreno para el retiro. Tu chalet tiene que lucir impecable para 100 invitados. Golpeó el portapapeles, señalando que se creía intocable. Bajé los escalones. La grava crujiendo bajo mis botas. Estás allanando. Estos hombres no tienen derecho a tocar mi propiedad. Mi voz salió baja. Tensa. El tono que usaba en inspecciones cuando alguien intentaba ahorrar en seguridad. Mercedes no se inmutó. Señaló el césped como una directora de escena preparando el estreno. Todo está cubierto por el plan de embellecimiento comunitario. No querrás que tu casa parezca descuidada delante de todo el mundo. ¿Verdad? Sonrió. Dulce como el azúcar. Pero sus ojos seguían fríos. Los jardineros vacilaron. Herramientas en mano. Esperando ver qué autoridad pesaba más, su portapapeles o mi propiedad. Di un paso más cerca, dejando que mi sombra cayera sobre los zapatos de Mercedes. Este chalet no figura en vuestros estatutos. Mercedes. Puedes adornarlo con folletos y discursos. Pero la ley no cambia porque lo imprimas en papel. Su sonrisa se crispó. Pero se recuperó rápido. Verás cómo se acumulan las multas si te niegas. El incumplimiento no es una opción. Se giró, chasqueando los dedos a los hombres. Recortad los setos. Empezad por la parte delantera. Entonces levanté el móvil. La pantalla brilló cuando pulsé grabar. Mi voz calmada y firme. Mercedes Ruiz, presidenta de la comunidad de propietarios. Dirigiendo allanadores a propiedad privada sin consentimiento. Considera esto tu aviso de que estás violando la ley de propiedad del Estado. Me aseguré de que mi voz se oyera. Los jardineros se congelaron. Ojos muy abiertos. Herramientas colgando inútiles. Ninguno quería quedar grabado cometiendo trabajo ilegal. La máscara de Mercedes se agrietó. Sus mejillas enrojecieron y su mano apretó el portapapeles hasta que el plástico crujió. ¿Crees que grabarme cambia algo? Espetó. Pero su voz había perdido el brillo. Se volvió hacia los trabajadores. Su orden ahora seca en vez de dulce. Volved a las furgonetas.
Lo arreglaremos después. No necesitaron que se lo repitiera. Las herramientas volvieron a los remolques con estrépito. Puertas se cerraron de golpe. Motores rugieron. En minutos. Las furgonetas se alejaron, dejando surcos de neumáticos en mi entrada de grava. Mercedes se quedó un instante más, fulminándome con la mirada como si pudiera quemar mi determinación. «Te lo estás poniendo más difícil», dijo al fin. «Te arrepentirás». Luego se marchó. Tacones golpeando la grava como disparos. El silencio que siguió era pesado, roto solo por el viento agitando los pinos. Bajé el móvil y guardé la grabación. No era mucho, pero era prueba. Prueba de que se estaba extralimitando, pisando terreno que no controlaba. Prueba que podría usar después cuando llegara el momento de exponerla. Me quedé en el jardín mirando las débiles líneas que sus jardineros habían dejado en la grava. Eran huellas de intrusión, pero también de desesperación. Mercedes creía que podía farolear hasta conseguir la propiedad actuando como si ya fuera suya. Pero cada paso en falso era munición. Cada intento de imponer su falsa autoridad se acumularía en su contra. El chalet se alzaba detrás de mí. Sólido. Inquebrantable. La chimenea de piedra dentro aún guardaba la memoria de la familia que la construyó. Mercedes veía paredes y metros cuadrados. Pero yo veía legado. Y no iba a permitir que lo desmantelara bajo la bandera de la comunidad. Mientras subía los escalones, la madera crujió bajo mis botas, anclándome. Mercedes había escalado. Sí. Pero la escalada siempre deja huellas. Y yo estaba listo para seguirlas directamente hasta la grieta de su autoridad. La tabla del porche todavía gemía bajo mis botas cuando me senté a la mesa de la cocina esa misma tarde. Las amenazas de Mercedes resonaban en mis oídos. Pero la grabación en mi móvil me daba una tranquila satisfacción. La prueba importaba. Pero la prueba sola no ganaría. Sabía que volvería a escalar. Y si no tenía algo más fuerte que un vídeo, me enterraría bajo multas y papeleo hasta que el agotamiento hiciera su trabajo por ella. Extendí las últimas notificaciones de infracción sobre la mesa. 3 sobres. Todos con el sello de la comunidad. Todos alegando incumplimiento. Uno me acusaba de rechazar mantenimiento del terreno. Otro me etiquetaba como obstructivo a la planificación comunitaria. El tercero exigía pago por preparación de evento especial. Los di la vuelta, releyendo el lenguaje, dejando que mi mente de ingeniero ralentizara las palabras hasta que aparecieron patrones. La fuerza de Mercedes siempre había sido la confianza. Pero la confianza es una máscara. Debajo. Era descuidada. Rodeé una frase en la segunda notificación, como instalación comunitaria. Su propiedad queda bajo cumplimiento obligatorio de programación. Mi bolígrafo se detuvo sobre esas palabras. Instalación. No residencia. No vivienda de propiedad privada. Instalación. Había cambiado el lenguaje. Volví a las cartas anteriores de meses atrás. Allí estaba otra vez, colándose en su vocabulario como mala hierba. Mercedes estaba reescribiendo la identidad de mi chalet. No solo en folletos, sino en notificaciones oficiales. Me recosté, mirando las vigas de cedro del techo. No solo se estaba extralimitando. Estaba apostando toda su reclamación en una cláusula que nunca se aplicaba a mí. En los estatutos, la diferencia entre residencia e instalación lo era todo. Había pasado años revisando contratos en obras, atrapando frases mal usadas que podían derrumbar un permiso entero. Sabía cómo pesaban las palabras. Y aquí Mercedes había tropezado en la única arena donde no podía vencerme. Recogí todas las notificaciones en un montón ordenado, organizándolas por fecha. El patrón estaba claro ahora.
Las primeras cartas trataban mi chalet como propiedad privada. Pero una vez que la ambición de Mercedes se volvió hacia el retiro, el lenguaje cambió. Había cruzado la línea de la aplicación a la fabricación. Sentía mi pulso estabilizarse mientras trazaba la trayectoria. Creía que era intocable. Pero las palabras dejan rastros. La habitación se quedó en silencio excepto por el tic-tac del viejo reloj de pared. Miré por la ventana de la cocina hacia el lago donde el agua brillaba bajo la luz que se apagaba. Elena solía sentarse en esta misma mesa ordenando recetas o ayudando a Lucía con los deberes mientras yo estudiaba normativas estructurales para proyectos municipales. Siempre bromeaba que yo atrapaba una coma mal colocada más rápido que nadie que conociera. Entonces parecía una manía. Ahora parecía un arma. Abrí el portátil y saqué los estatutos de la comunidad. Los mismos que Mercedes decía hacer cumplir. El documento era largo, hinchado de enmiendas. Pero yo sabía cómo buscar juntas débiles. La sección 4.3 me saltó a la vista. Las instalaciones comunes se definirán como áreas escrituradas a la comunidad por aprobación mayoritaria de propietarios. La leí 2 veces. Luego otra. Mi chalet no figuraba. Nunca lo había hecho. La escritura databa de décadas antes de la constitución de la comunidad. La reclamación de Mercedes no tenía ancla. Resalté la cláusula y guardé una copia. La certeza me apretó el pecho. No de miedo, sino de seguridad. Tenía mi abertura. Mercedes había construido su asedio sobre arena. Y la marea estaba entrando. La puerta crujió cuando Lucía entró desde el porche. Cuaderno de dibujo bajo el brazo. Papá. ¿Por qué estaban esas furgonetas hoy? Su voz llevaba una mezcla de sospecha e inquietud. Era demasiado lista para no darse cuenta. Me incliné y le aparté un mechón de la cara. Porque algunas personas creen que pueden tomar lo que no es suyo. Pero no conocen la historia de este chalet. No saben lo que te pertenece tanto como a mí. Sus ojos se suavizaron y asintió lentamente. No necesitaba más detalles. Todavía no. Pero verla allí me recordó exactamente por qué no podía retroceder. Mercedes pensaba que esto era una disputa de propiedad. No entendía que era una promesa. Los papeles estaban extendidos sobre la mesa, brillando bajo la cálida luz de la cocina. Volví a golpear la frase rodeada, instalación. Y metí las notificaciones en una carpeta. Esto era más que redacción descuidada. Era el hilo que podía desenredar toda la tela de control de Mercedes. Y pensaba tirar de él. La carpeta estaba sobre la mesa de la cocina como un arma cargada. Dentro. Las propias palabras de Mercedes la traicionaban. Cada uso erróneo de instalación. Otra grieta en su armadura. Sabía lo que significaba. Pero demostrarlo a la comunidad iba a requerir más que una carpeta de notificaciones. Mercedes controlaba la percepción y la percepción en una urbanización como la nuestra era casi tan peligrosa como la ley. A la mañana siguiente bajé al muelle junto al lago para tomar aire. El sol apenas empezaba a salir, bañando el agua en oro. Un grupo de vecinos se había reunido cerca de los bancos, sorbiendo café de termos. Sus voces se oían fácilmente sobre el lago tranquilo y escuché mi nombre más de una vez. Morales está siendo difícil otra vez, dijo un hombre sacudiendo la cabeza como si fuera un niño terco. Mercedes dice que el chalet siempre debió servir a la comunidad. Eso no es lo que yo oí, respondió otro. ¿No construyó la familia de su esposa ese lugar antes de que existiera la comunidad? Una tercera voz intervino. Más suave. Insegura. Bueno. Mercedes colgó las notificaciones. Debe de ser oficial. Me quedé congelado. Lo bastante lejos para que no me vieran. Mi estómago se apretó. No de miedo, sino de urgencia. El farol de Mercedes estaba funcionando.
No necesitaba la ley de su lado si convencía a suficiente gente de que ya la tenía. Si los vecinos creían sus folletos y discursos, la verdad no importaría. La percepción se convertiría en realidad. Me apoyé en la barandilla, escuchando el agua lamer suavemente los postes. El sonido que antes me traía paz ahora llevaba el peso de una advertencia. A Lucía le encantaba este muelle. Se sentaba con las piernas cruzadas al borde, pies colgando justo sobre la superficie, dibujando los barcos que pasaban. Si Mercedes convertía el chalet en sala comunitaria, esos dibujos se convertirían en recuerdos de algo robado. El pensamiento endureció algo dentro de mí. Ya no se trataba solo de propiedad. Se trataba de proteger el único lugar donde Lucía aún podía sentir la presencia de su madre. El intento de Mercedes de reescribir la identidad del chalet no era una simple violación. Era una goma de borrar. Y yo no iba a permitir que ocurriera. Me giré y caminé de vuelta hacia el camino. La grava crujiendo bajo mis botas. Las conversaciones se apagaron detrás de mí. Pero el daño estaba hecho. Mercedes había plantado la semilla y las raíces se extendían. Si no actuaba pronto, su historia ahogaría completamente la mía. Para cuando llegué al final del muelle, mi decisión estaba tomada. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que ella apretara su agarre. Tenía que actuar antes de que la fecha del retiro se acercara demasiado. Antes de que la comunidad se resignara a su versión de los hechos. El camino pasaba junto al parque infantil donde las risas de los niños resonaban mientras trepaban por toboganes y columpios. Sus padres charlaban tranquilamente en los bancos y noté que uno sostenía un folleto doblado del retiro. La visión me golpeó como un puñetazo. La narrativa de Mercedes estaba por todas partes. Tejida en conversaciones casuales. Pasada de mano en mano como evangelio. Apreté la mandíbula y caminé más rápido. Si Mercedes quería ganar por percepción, yo tenía que vencerla con verdad. Y la verdad requería timín. Los estatutos estaban claros. Las instalaciones comunes requerían aprobación mayoritaria y transferencia de escritura. Mi chalet no tenía ninguna. El poder de Mercedes era humo. Todo lo que tenía que hacer era traer suficiente luz para mostrar la ilusión tal como era. Para cuando llegué a mi entrada, el plan ya se estaba formando. No podía exponerla todavía. No tenía suficientes testigos. Pero podía prepararme. Cada notificación. Cada folleto. Cada palabra escuchada en el muelle tenía que ser documentada. Alineada y contrastada con los estatutos. Cuando llegara el momento, lo presentaría todo en un solo golpe. Miré hacia atrás al lago, donde el sol de la mañana brillaba en el agua. Elena siempre decía que yo podía encontrar estructura en el caos. Patrones en el ruido. Tenía razón. Y ahora no tenía más remedio que usar esa habilidad para proteger lo que ella había dejado atrás. Mercedes pensaba que esto era solo una batalla por espacio. No se daba cuenta de que me había arrinconado donde ya no tenía nada que perder. Y un hombre que no tiene nada que perder es el más peligroso cuando lo acorralan. Estaba en la entrada mirando el lago. La luz del sol reflejándose tan fuerte que me escocían los ojos. La carpeta de notificaciones bajo mi brazo. Pesada de posibilidades. El farol de Mercedes se extendía por conversaciones y folletos como fuego. Pero ahora tenía un plan. Solo necesitaba un punto de apoyo lo bastante fuerte para exponerla en un solo golpe. Lo que no esperaba era que la primera chispa de ese punto de apoyo viniera de Enrique Vidal. Era justo después del anochecer cuando escuché un golpe vacilante en la puerta. Abrí y encontré a Enrique allí. Hombros tensos. Ojos saltando hacia el camino de grava como si temiera que Mercedes apareciera en persona. No llevaba portapapeles ni papeles. Solo su propia inquietud. ¿Podemos hablar? Su voz era baja. Casi ahogada por el canto de los grillos entre los árboles. Me aparté y lo dejé entrar.
Se quedó justo dentro del umbral, cambiando el peso de un pie a otro como si cada tabla de mi chalet lo juzgara. Sus manos se retorcían, escurriendo agua invisible de los dedos. No tienes que ponerte tan nervioso, dije dejando la carpeta sobre la mesa. No soy yo a quien estás traicionando. Su respingo me dijo que había tocado el nervio correcto. Caminó hasta el borde del salón, sus ojos saltando hacia la chimenea de piedra antes de hablar. Mercedes no está siguiendo los estatutos. Ni siquiera cerca. Su garganta se movió y miró la puerta otra vez. Ha estado presentando decisiones de la Junta sin votaciones. Las actas no coinciden con lo que realmente pasó en las reuniones. La admisión quedó suspendida entre nosotros como una viga suelta. Se removió otra vez, una mano bajando por su corbata aunque esta noche ni siquiera llevaba. Era un hábito. Una señal de un hombre atrapado entre verdad y lealtad. Me incliné hacia adelante sobre la mesa. Entonces has sabido todo este tiempo que estaba mintiendo a la comunidad. Apretó los labios, ojos bajando al suelo de madera. Intenté mantener la paz. Es familia. Esposa de mi hermano. Pero ha ido demasiado lejos. Este retiro no tiene autoridad. La Junta nunca lo aprobó. Se frotó las palmas contra los muslos. Energía inquieta derramándose en cada gesto. Ella misma redacta las mociones y luego las escribe en las actas como si hubieran pasado. Eso era la confesión que necesitaba. Mercedes no solo faroleaba con folletos y notificaciones. Estaba fabricando autoridad directamente. Y Enrique, con sus hombros encorvados y una voz que se quebraba bajo el peso de la culpa, acababa de darme la prueba detrás del patrón. Dejé que el silencio se estirara hasta que finalmente levantó la mirada. Sus ojos llevaban vergüenza y alivio a la vez. El peso de un hombre cansado de cargar un secreto que se había agriado en su pecho. Has hecho lo correcto, le dije en voz baja. Sus hombros se hundieron, un peso visible deslizándose de él. Solo quiero vivir en una urbanización que no se gestione con miedo. Miró otra vez hacia la chimenea, ojos suavizándose. Y la familia de tu esposa construyó algo aquí que merece ser protegido. No dejes que ella lo derribe. Cuando se marchó, el aire nocturno entró de nuevo en el chalet, trayendo olor a pino y el leve chapoteo del lago. Volví a coger la carpeta. Las páginas de repente más ligeras. La confesión de Enrique lo cambiaba todo. Ya no solo tenía palabras mal usadas. Tenía testimonio. Una grieta directa en la autoridad de Mercedes. Mercedes me había arrinconado. Pero los rincones tienen bordes. Y yo estaba listo para cortar. Cuando la puerta se cerró detrás de Enrique, me quedé en el chalet silencioso mirando la carpeta sobre la mesa. Sus palabras aún resonaban. Ella misma redacta las mociones y luego las escribe en las actas como si hubieran pasado. Era la pieza que faltaba. Mercedes no solo se estaba extralimitando. Estaba fabricando autoridad de la nada. Y si podía demostrarlo, todo su caso contra mí se derrumbaría. A la mañana siguiente no me quedé en casa. En vez de eso conduje al pueblo y fui directo a mi despacho. Mi lugar de trabajo no era glamuroso. Solo una modesta oficina de ingeniería entre un banco y una cafetería. Pero tenía algo que Mercedes no había considerado: acceso a los registros del registro de la propiedad y los recursos técnicos que no dejaban espacio para mentiras. Abrí la puerta de cristal y entré. El olor a papel de dibujo y aceite de máquina impregnaba el aire. Los planos cubrían las paredes, cada uno sellado y catalogado con precisión. Mi escritorio estaba en la esquina, lleno de planos enrollados y carpetas de referencias normativas. Aquí no era solo un propietario luchando contra multas. Aquí era el hombre que había pasado décadas convirtiendo palabras en papel en acero y piedra. Abrí el portátil y accedí al archivo online del registro.
El sistema no era elegante. Pero yo sabía navegarlo. Años revisando permisos y documentos de cumplimiento me habían entrenado para detectar las discrepancias más pequeñas. Tecleé, Chalet Morales, y esperé. El resultado apareció en segundos. Escritura presentada en 1962. Mucho antes de la constitución de la comunidad en 1989. Me recosté, dejando que el peso de ese hecho se asentara sobre mí. El chalet no estaba bajo su jurisdicción. Nunca lo había estado. Pero no me detuve ahí. Busqué los artículos de constitución de la comunidad, escaneando el denso texto legal en busca de mención a instalaciones comunes. Los estatutos repetían lo que ya había encontrado. Las instalaciones comunes deben ser escrituradas por aprobación mayoritaria. Busqué de nuevo, contrastando enmiendas. En ninguna parte. Absolutamente en ninguna. Aparecía mi chalet. Los folletos de Mercedes eran pura invención. Imprimí el registro de la escritura y la constitución, colocándolos uno al lado del otro en mi escritorio. El contraste era brutal. Mi escritura se sostenía sola. Sólida. Intacta durante décadas. La autoridad de la comunidad empezaba años después. Limitada a parcelas cedidas voluntariamente. No había solapamiento. Todo el esquema de Mercedes descansaba en humo y espejos. Aún así, necesitaba más. La confesión de Enrique me daba el conocimiento de que las actas estaban falsificadas. Pero necesitaba evidencia que lo respaldara. Buceé de nuevo en el sistema del registro. Esta vez buscando presentaciones de la comunidad. Las actas presentadas del último año eran cortas, vagas y sin firmar. Eso solo ya levantaba bandera roja. Las presentaciones correctas requerían firmas de miembros votantes de la Junta. Pero estas solo llevaban las iniciales de Mercedes. La imagen se volvía clara. Mercedes había estado manipulando las actas, presentándolas sin aprobación real. No solo se había extralimitado, había quebrantado la ley. Recogí todas las impresiones, deslizándolas en una carpeta nueva. Mi mano rozó la fría cubierta de plástico y sentí una oleada de control que no había conocido en semanas. Ya no era suposición. Era evidencia. Evidencia que resistiría escrutinio. Evidencia que podía cambiar la percepción en un instante. Mientras organizaba los documentos, pensé en Lucía. Se había vuelto callada desde que empezó el acoso de Mercedes, observándome manejar notificaciones y confrontaciones como una nube de tormenta que nunca se movía. Quería que me viera ganar esto. No solo por el chalet, sino para que supiera que los abusones pueden ser derrotados cuando luchas con la verdad. Para cuando el sol se puso bajo fuera de las ventanas de la oficina. La carpeta estaba llena. Copias de escrituras. Presentaciones de constitución. Lenguaje mal usado de cartas de infracción y notas del testimonio de Enrique. Cada pieza sola podía levantar dudas. Juntas formaban un muro que Mercedes no podía escalar. Cerré la carpeta con un golpe firme. Mercedes creía que podía controlar esta urbanización con intimidación y mentiras. Lo que no entendía era que las mentiras se derrumban bajo el peso de los registros. Y la intimidación se encoge cuando la ley la ilumina. Mañana llevaría esta carpeta de vuelta a la urbanización. No para revelarla todavía, sino para prepararme para el momento en que toda la comunidad estuviera mirando. Porque cuando golpeara, tenía que ser público. Tenía que ser innegable. Y tenía que terminar con su control sobre todos nosotros. La carpeta pesaba más de lo que pesaba mientras la sacaba de la oficina a la mañana siguiente. Cada página dentro era un clavo para el ataúd de Mercedes. Fechas de escrituras. Presentaciones de constitución. Estatutos que había ignorado y la confesión susurrada de Enrique. Pero no era ingenuo. Evidencia como esta no significaba nada si se quedaba encerrada en mis manos. Tenía que ser reunida.
asegurada y verificada por alguien fuera de la sombra de Mercedes. Eso significaba la oficina del registro de la propiedad. El edificio estaba en la calle principal. Una estructura cuadrada de ladrillo con pintura desvaída y una bandera ondeando al viento matutino. Dentro. El aire olía a polvo y papel viejo. Y el zumbido bajo de luces fluorescentes resonaba contra los suelos de baldosas. Había estado allí antes por permisos. Por comprobaciones de cumplimiento. Pero esta vez era distinto. Esta vez no estaba allí como ingeniero. Estaba allí como un hombre defendiendo el legado de su familia. Me acerqué al mostrador de registros donde un funcionario con gafas bajas en la nariz levantó la vista de un libro mayor. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Deslicé la carpeta sobre el mostrador y la abrí en el registro de la escritura. Necesito confirmación. Esta escritura del chalet fue presentada en 1962. Sí. El funcionario ajustó sus gafas, inclinándose sobre la página. Asintió. Correcto. Mucho antes de la fecha de constitución de su comunidad. Golpeé el segundo documento. Y según la ley municipal, una instalación debe ser escriturada por aprobación mayoritaria para caer bajo control de la comunidad. ¿Puede confirmar que no existe tal escritura para el chalet Morales? Tecleó en el ordenador. Las teclas repiqueteando rápido. Después de unos minutos negó con la cabeza. No hay registro de transferencia. El chalet sigue siendo propiedad privada. La comunidad no tiene jurisdicción sobre él. El alivio me inundó. Firme y anclante. Ya no era solo mi interpretación. Estaba confirmado. Sellado en el propio sistema del registro. Pero no me detuve ahí. Pedí copias certificadas. Sellos oficiales que hablarían más alto que los folletos de Mercedes. El funcionario las imprimió, presionando el sello en relieve firmemente en la esquina. El papel llevaba autoridad que ella no podía falsificar. Autoridad que silenciaría rumores y destrozaría su narrativa. Mientras recogía los documentos, las palabras de Enrique volvieron. Ha estado presentando decisiones de junta sin votaciones. Esa era la segunda mitad de la trampa. Pedí también las presentaciones recientes de la comunidad. Específicamente actas del último año. El funcionario las sacó del archivo. Un fino montón de papeles que se sentía casi frágil en mis manos. Cada una solo llevaba las iniciales de Mercedes. Sin firmas de otros miembros de la junta. Sin prueba de votaciones reales. Parecían oficiales a primera vista. Pero para cualquiera que entendiera el procedimiento. Gritaban fraude. Deslicé las presentaciones en la carpeta junto a las copias certificadas de la escritura. El contraste era impactante. Autoridad real impresa en tinta versus la autoridad autofabricada de Mercedes construida sobre iniciales y mentiras. Al salir de la oficina del registro, el sol de la mañana me dio en la cara y, por primera vez en semanas, me sentí más alto. Mercedes creía que me tenía arrinconado. No se daba cuenta de que acababa de montar las paredes de mi propia defensa y de su caída. De camino de vuelta, me detuve en casa de Enrique. Su jardín estaba tranquilo. La luz del porche aún encendida aunque era de día. Abrió la puerta con la misma energía nerviosa que llevaba ahora en todas partes. Mirando arriba y abajo de la calle antes de dejarme entrar. Puse la carpeta sobre su mesa de cocina y la abrí en la copia certificada de la escritura. Sus ojos se abrieron. Sus dedos rozando el sello en relieve. Entonces es verdad, murmuró. Nunca tuvo ninguna autoridad sobre él. Ni un ápice. Confirmé. ¿Y estás? Golpeé el montón de actas falsificadas. Demuestran que ha estado dirigiendo esta junta solo con su firma. Enrique exhaló. Hombros hundiéndose. Si muestras esto en la reunión, no lo sobrevivirá. Ese es el plan.
dije. Pero tiene que ser público. Toda la comunidad necesita escucharlo de una vez. Si se lo llevo a Mercedes en privado, lo enterrará bajo más mentiras. Pero delante de todos, no podrá recuperarse. Asintió lentamente. Un destello de determinación reemplazando su miedo. Te respaldaré. Debería haber hablado antes. Pero hablaré entonces. Cerré la carpeta y la levanté de la mesa. El peso se sentía más ligero ahora. Equilibrado por la certeza. Mercedes había dado el primer golpe. Pero yo estaba listo para terminar la pelea. Y cuando llegara la siguiente reunión de la Junta, toda la comunidad vería la verdad al descubierto. Salí de casa de Enrique con la carpeta bajo el brazo. Sus bordes presionando firmes contra mi costado como armadura. El plan estaba fijado ahora. La verdad se revelaría donde Mercedes ya no pudiera retorcerla bajo las luces brillantes de la propia reunión de la comunidad. Pero eso no significaba que ella estuviera quieta. Para cuando llegué a la oficina de la comunidad esa misma semana, sus huellas estaban por todas partes. La oficina estaba en el centro de la urbanización, con fachada de cristal y cuidada como un escaparate de control. Una pancarta cruzaba la entrada: retiro comunitario. Una semana. Mostraba un chalet estilizado dibujado en colores alegres, completo con el contorno de una chimenea de piedra. Había convertido mi hogar en material de marketing pegado en cada folleto, cada correo y ahora en el propio edificio donde se tomaban las decisiones. Entré. El aire olía levemente a pintura fresca y tóner de impresora. Demasiado pulido para ser acogedor. Mercedes estaba detrás del mostrador, portapapeles en mano, charlando con un vecino sobre distribución de asientos. Su voz se oía fácilmente, confiada y cálida. El tipo de actuación que llevaba como una segunda piel. Pero cuando sus ojos se alzaron y se encontraron con los míos, la máscara se agrietó solo un instante. Señor Morales, dijo suavemente, su sonrisa tensándose en las comisuras. ¿Viene por fin a firmar los formularios de cumplimiento? Di un paso más cerca, dejando que la carpeta descansara visible en mi mano. No. Estoy aquí para asegurarme de que este retiro suyo no ocurra. Mi tono era firme. Pero mis palabras cayeron como piedra. Su sonrisa no flaqueó. Pero el color en sus mejillas se intensificó. Debería reconsiderarlo. Luchar contra la Junta no acabará bien para usted. Golpeó el bolígrafo contra el portapapeles. Firme. Deliberado. Las multas por incumplimiento solo se acumularán. Me incliné sobre el mostrador, bajando la voz lo justo para que sintiera su peso. Ha estado dirigiendo esta junta con firmas que no existen. Y la semana que viene voy a mostrarle a todo el mundo exactamente cómo lo ha hecho. Durante una fracción de segundo, el barniz se deslizó. Sus dedos quietos sobre el portapapeles. Su mandíbula tensa. Pero igual de rápido lo alisó, inclinando la cabeza en falsa simpatía. Amenazas vacías no le salvarán. Alejandro. El retiro va a celebrarse y su chalet lo acogerá. Todo el mundo lo espera con ilusión. Me giré, ignorando a los vecinos que merodeaban cerca, observando con ojos cautelosos. Habían escuchado su versión durante suficiente tiempo. Pronto escucharían la mía. ¿Fuera? El aire otoñal mordía más frío que antes. Me senté en el banco de piedra justo más allá de la oficina, la pancarta ondeando sobre mi cabeza con el viento. Desde donde estaba podía ver vecinos pasando. Algunos con bolsas de la compra. Otros paseando perros. Cada uno mirando hacia la pancarta como si estuviera tallada en piedra. Mercedes les había vendido una historia. Tenía una semana para demostrar que era ficción.
Puse la carpeta sobre mi regazo y la abrí en la copia certificada de la escritura. El sello en relieve brillaba bajo la luz. Un ancla contra la tormenta de Mercedes. Ensayé en mi cabeza cómo lo presentaría. Empezar con la escritura anterior a la comunidad. Luego mostrar los estatutos que requerían transferencia mayoritaria. Luego revelar las actas falsificadas. Pieza a pieza. La ilusión se derrumbaría. Para cuando terminara. Ni siquiera los partidarios más fuertes de Mercedes podrían defenderla. Pero la evidencia no era lo único que necesitaba. Necesitaba presencia. Presencia calmada. Firme. Innegable. Mercedes prosperaba en el espectáculo. En ser la voz más alta de la sala. Si quería derrotarla. No bastaba con superarla en argumentos. Tenía que superarla en resistencia. El viento tiraba de la pancarta sobre la oficina de la comunidad, chasqueándola lo bastante fuerte para atraer miradas. Levanté la vista hacia el alegre dibujo de mi chalet. Su chimenea renderizada en líneas de cómic. Casi me hizo reír. Mercedes creía que se había apoderado del corazón de esta urbanización. Lo que no se daba cuenta era que el corazón no estaba hecho de bocetos de cómic ni de folletos brillantes. Estaba hecho de piedra colocada a mano décadas atrás. Y sobreviviría a ella igual que había sobrevivido a tormentas anteriores. Me levanté, metiendo la carpeta de nuevo bajo el brazo. La siguiente reunión de la Junta sería el escenario. Traería la verdad. Enrique traería su voz. Y Mercedes por fin enfrentaría el peso de la ley que fingía manejar. Mientras caminaba a casa. La pancarta ondeaba detrás de mí. Brillante y audaz. Pronto colgaría como nada más que un relicto de su arrogancia. La noche de la reunión de la Junta llegó más fría de lo esperado. Nubes bajas sobre el lago y el resplandor del salón comunitario se derramaba sobre el pavimento como luz de escenario. Dentro. La sala estaba llena. Sillas plegables ocupaban cada rincón. Vecinos de pie hombro con hombro junto a las paredes. Mercedes se había asegurado de eso. Quería público para ver su triunfo. Lo que no se daba cuenta era que había construido el escenario para su propia caída. La pancarta anunciando el retiro colgaba detrás de la mesa de la Junta. Una imagen de cómic de mi chalet sonriendo a la multitud. Mercedes estaba en el centro. Flanqueada por dos miembros de la Junta que parecían más cansados que leales. Llevaba su sonrisa pulida habitual. Portapapeles en mano. Uñas repiqueteando contra él como redoble de tambor. El sonido se oía por toda la sala mientras se inclinaba hacia el micrófono. Gracias a todos por venir. ¿Comenzó? Voz brillante y ensayada. El retiro de este año en el Chalet Morales va a ser un punto de inflexión para nuestra comunidad. Estamos estableciendo nuevos estándares y demostrando lo que se puede lograr cuando los vecinos se unen. Un aplauso recorrió la sala. Algunos entusiastas. Otros vacilantes. Observaba desde mi asiento cerca del frente. Carpeta descansando en mi regazo. Mi pulso latía firme. No de miedo, sino del conocimiento de que una vez abriera esta carpeta, todo cambiaría. Mercedes señaló hacia mí. Su sonrisa afilada con suficiencia. Por supuesto. No todo el mundo ha sido cooperativo. El señor Morales ha resistido el cumplimiento. Como todos sabéis. Pero las normas existen para el bien de todos. Hizo una pausa para efecto, dejando que la multitud murmurara. Esta noche presentaré notificación de multas que superan los 3.000 euros. El incumplimiento conlleva consecuencias. Ese fue mi pie. Me levanté lentamente. Carpeta en mano. Y caminé hacia el micrófono. La sala se quedó en silencio. Un mar de ojos siguiéndome. La sonrisa de Mercedes se tensó. Pero no me detuvo. Quería que la multitud me viera tropezar. Abrí la carpeta y levanté la primera página.
Mercedes Ruiz os ha dicho que mi chalet es una instalación comunitaria. Lo ha impreso en folletos. Lo ha pegado en pancartas y lo ha repetido hasta que algunos de vosotros lo creéis. Pero aquí está la verdad. Levanté la escritura certificada. El sello en relieve captando la luz del techo. Este chalet fue escriturado a la familia de mi esposa en 1962. La comunidad ni siquiera se constituyó hasta 1989. Nunca fue transferido. Nunca escriturado. Nunca listado como propiedad común. Lo que significa que es privado y siempre lo ha sido. Murmullos recorrieron la multitud. Mercedes se inclinó hacia adelante. Labios separándose en protesta. Pero levanté la segunda página. La sección 4.3 de vuestros propios estatutos establece que las instalaciones comunes deben ser escrituradas a la comunidad por aprobación mayoritaria. Mostradme un solo registro de esa aprobación. No podéis porque no existe. Los murmullos se volvieron más fuertes. Rostros pasando de confusión a comprensión. Pasé a los siguientes documentos. Las actas falsificadas de Mercedes. Y aquí está por qué os engañaron a todos. Durante el último año. Mercedes ha presentado actas de junta solo con sus iniciales. Sin votaciones. Sin firmas. Sin autoridad. No solo malinterpretó las normas. Las fabricó. Jadeos llenaron la sala. Un hombre al fondo se levantó. Estirando el cuello para ver. Una mujer cerca del frente susurró bruscamente a su marido. La multitud ya no estaba con ella. Estaba con la verdad ahora en mis manos. Mercedes golpeó su portapapeles contra la mesa. El sonido restallando como un disparo. ¿Basta? Estás retorciendo los hechos. Antes de que pudiera terminar. Otra voz cortó la sala. Enrique se levantó de su silla cerca del pasillo. Rostro pálido pero resuelto. No. No lo está. Yo estaba allí. Mercedes presentó mociones sin votaciones. Escribió decisiones que la Junta nunca aprobó. Me quedé callado demasiado tiempo. Pero esta noche no. Está diciendo la verdad. La sala estalló. Conversaciones se solaparon. Vecinos girándose unos hacia otros. Voces subiendo. El rostro de Mercedes perdió el color. Sus manos agarrando el borde de la mesa como si pudiera mantenerla firme. Dejé que el ruido creciera antes de hablar de nuevo. Querías un retiro en mi chalet. Mercedes. Lo que vas a tener en su lugar es un registro de tu mala conducta presentado en el registro mañana por la mañana. Las mentiras terminan aquí. Un aplauso estalló fuerte e incontenible esta vez. Algunos se levantaron aplaudiendo con alivio como si les hubieran quitado un peso. Los hijos de Mercedes. Sentados cerca del fondo. Miraban sus regazos. Lágrimas asomando en sus ojos. El presidente de la Junta. Rompiendo finalmente su silencio. Carraspeó. Con efecto inmediato. La moción de usar el chalet Morales queda anulada y votaremos la destitución de Mercedes esta misma noche. El grito que siguió sacudió la sala. Mercedes se quedó congelada. Su portapapeles inútil en las manos. Cerré la carpeta con un golpe. El sonido resonando sobre el ruido. El escenario que ella había construido para su triunfo se había convertido en la plataforma de su ruina. El sonido del aplauso aún resonaba en mis oídos mientras salía del salón comunitario al aire frío de la noche. Detrás de mí. Vecinos se quedaban en grupos. Sus voces animadas de alivio e incredulidad. Durante semanas. Mercedes les había convencido de que el retiro en mi chalet era un hecho consumado. En menos de una hora. La ilusión se derrumbó. La verdad tiene esa forma de actuar. No grita. No intimida. Simplemente se queda en pie. Y los abusones se derrumban cuando el suelo bajo sus pies desaparece.
Caminé a casa por el camino de grava. Carpeta todavía bajo el brazo. Aunque ahora se sentía más ligera. Los mismos vecinos que antes evitaban mi mirada ahora me daban asentimientos de reconocimiento al pasar. Algunos incluso susurraron gracias. Sus rostros llevaban algo que no había visto en mucho tiempo. Esperanza de que quizás esta urbanización pudiera volver a ser de ellos. No solo del portapapeles de Mercedes. Cuando llegué al chalet, la luz del porche brillaba cálida contra la oscuridad. Lucía me esperaba en los escalones. Cuaderno de dibujo en el regazo. Levantó la vista. Ojos muy abiertos con la pregunta no dicha. Me senté a su lado. La carpeta descansando entre nosotros. Se acabó. Le dije suavemente. Intentaron quitárnoslo. Pero no pudieron. Este chalet es nuestro y siempre lo será. Sus hombros se relajaron y se apoyó contra mí. Callada pero firme. La chimenea dentro brillaba débilmente a través de la ventana. Su luz parpadeando sobre las paredes de madera. Esa chimenea había sido construida por manos hace tiempo desaparecidas. Pero esta noche ardía más brillante porque la habíamos mantenido a salvo. A la mañana siguiente presenté la carpeta en el registro. Copias certificadas. Declaraciones juradas. Actas falsificadas. Cada pieza del fraude de Mercedes ahora existía en registros oficiales. No podía borrarla con encanto ni intimidación. Para cuando volví a la urbanización, la noticia ya se había extendido. Mercedes había sido formalmente censurada. Destituida de su cargo y prohibida de volver a ocupar cualquier puesto. Me quedé al borde del lago esa misma tarde, observando el agua ondular con la brisa. El muelle se extendía ante mí. El mismo muelle donde había escuchado vecinos dudando de mí. El mismo muelle donde me di cuenta de que sus mentiras se extendían más rápido que la verdad. Ahora las conversaciones eran distintas. Padres veían jugar a sus hijos sin susurrar sobre multas. Parejas paseaban sin mirar nerviosas por encima del hombro. El silencio que Mercedes una vez imponía había desaparecido. Y Enrique bueno. Enrique caminaba un poco más erguido. En la siguiente reunión se adelantó y pidió disculpas a la comunidad. Admitió lo que Mercedes había hecho y lo que él había permitido al quedarse callado demasiado tiempo. No borraba su silencio. Pero empezaba a reconstruir la confianza. A veces el valor no ruge. A veces tropieza. Luego se estabiliza. Lo respetaba por eso. La victoria no era solo mía. Pertenecía a todos los que alguna vez se habían sentido arrinconados en su propia urbanización. Los que habían pagado multas que no merecían o tragado frustración para evitar represalias. Al plantar cara. No solo había protegido mi chalet. Había roto el estrangulamiento de Mercedes sobre toda la comunidad. Esa noche me senté junto a la chimenea de piedra con Lucía. Las llamas bailaban sobre las piedras, proyectando largas sombras sobre el suelo del chalet. Pasé el dedo por una de las rocas, recordando cómo su abuelo la había colocado solo con sus manos y determinación. Generaciones habían construido este chalet. Y ahora una generación más sabía lo que significaba protegerlo. El fuego crepitó, enviando una chispa hacia arriba. Me recosté. El calor de las llamas y el peso de la victoria asentándose en mí. Mercedes había elegido el chalet equivocado para reclamar. La familia equivocada para intimidar. Y esta noche, mientras el lago fuera se calmaba bajo la luz de la luna, supe que este lugar seguiría siendo nuestro. No por estatutos ni escrituras, sino porque luchamos por él.